vamos a acercarnos a un instrumento que conocemos, pero que conocemos en un entorno y en un contexto muy distinto. Y ese instrumento es la flauta de pico o flauta dulce. Todos lo identificamos, yo creo, con la flauta que los niños utilizan en el cole, ¿no? Pero resulta que este instrumento es mucho más. Vais a escuchar una obra de John Dowland, que es un compositor inglés renacentista, que se titula Can't See Excuse My Wrongs. Esta obrita está asociada con Robert de Veré, que era el segundo conde de Essex en Gran Bretaña, que fue ejecutado por traición después de que se rebeló contra Isabel I de Inglaterra. De ahí lo de "puede ella perdonar mis errores", que significa ese título traducido. Bueno, no se parece en nada a la flauta del Cole, obviamente, ¿no? Además es un poco virtuosística esta piececita, porque la flautista, esta flautista que veis con rasgos orientales, hacía lo que se llaman disminuciones, que son ornamentaciones muy rápidas sobre una melodía. No solamente nos sorprendemos por el tipo de música, sino que nos vamos a sorprender por la siguiente imagen. ¿Veis ahí lo que denominamos consort de flautas de pico? Pues sí, todo lo que veis ahí son flautas de pico. Tenemos desde flautas que posiblemente sean soprano, que son las más pequeñas, hasta flautas pasando por las contraltos, por las tenores, por las flautas bajos, por la flauta contrabajo, hasta lo que será probablemente una flauta subcontrabajo, que es la última y más grande de todas, ¿no? La flauta de pico en realidad existía en la Edad Media, ¿no? Pero en el Renacimiento se crea lo que llamamos la familia de las flautas de pico, el consort de flautas de pico, que está formado por toda esa cantidad diferente de instrumentos. Ese consort, esa imagen que veis ahí, corresponde al Royal Wind Music, que es un consort de flautas de pico renacentistas holandés. Vamos a escuchar una obra del compositor renacentista flamenco Pierre Falès. Es una danza branle del primer libro de danzas que se publicó en Lovaina en 1551, interpretada por el Royal Wind Music. Bueno, suena muy chulo, ¿no? Escuchar a todo el consort completo, y es muy sorprendente ver cómo se tocan los instrumentos más graves, ¿no? Los más grandes, que necesitan de ese tubito de metal para aproximar a la boca el comienzo del tubo, porque es tan alto que si no tendrían que subirse a una escalera, ¿no? Para tocar. En fin, bueno, pues después del Renacimiento, la flauta de pico continuó y de hecho se hizo todavía más popular y mejoró la construcción, la técnica de construcción de este instrumento, de tal manera que el sonido se hizo más dulce. Entonces, ya no solamente se llamaba flauta de pico, porque termina en pico, sino que también se comenzó a llamar flauta dulce. Pero tan dulce era que no podía competir con toda la cantidad, la gran masa sonora de los instrumentos de la orquesta, y entonces la flauta dulce comenzó a quedarse rezagada con respecto a otros instrumentos como la flauta travesera, como veremos en el barroco surgiría el clarinete, el oboe y tal, que ellos sí que pasarían a formar parte de las orquestas que en ese momento, como eran los comienzos de la ópera, pues se estaban formando, ¿no? Y bueno, pues eso se quedó en el repertorio del barroco de los siglos XVII y XVIII, y posteriormente ya en el clasicismo apenas hay repertorio para flauta de pico, y en el romanticismo tampoco. Ha sido ya en el siglo XX-XXI pues que sí que se componen ya piezas para flauta de pico, pero las flautas de ahora son
casi siempre son réplicas de las flautas barrocas, con algunas excepciones de flautas más modernas, pero habitualmente es así. Vamos a continuar ahora escuchando un concierto barroco de Telemann para traverso, porque la flauta travesera antigua se denominaba traverso y era de madera, lo vais a ver ahora, para traverso y para flauta de pico. El concierto está en mi menor y vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento. Me despido ya de vosotros, os deseo una muy feliz Navidad, todo lo más cautelosa y saludable posible, cuidaos mucho, yo también lo haré. Nos veremos el día 13 de enero en la siguiente sesión.